Miércoles 22 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro paseo matutino por los kioscos, por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, como siempre, Diario Córdoba, El Decano, Diario ABC y El Día de Córdoba, y como siempre también un ojo puesto en la prensa digital. Hoy hay varios asuntos que ocupan las portadas. Vamos con el primer vistazo a estas primeras planas. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura la vacunación. La tercera dosis titula Llega a las residencias. La foto para la tromba de agua que ayer afectó a varios municipios de la provincia, especialmente a Lucena, que es al que corresponden esta fotografía. Tromba de agua en Lucena titula Fuertes lluvias inundan también algunas carreteras en el sur de la provincia. También hubo afectación en Puente Genil, por ejemplo. El diario ABC elige dos temas nacionales para la apertura. El primero, el del volcán. La lava sepulta Todoque, titula Última barrera antes de alcanzar el mar. Como saben, las coladas de magma siguen avanzando mucho más despacio que los primeros días. La velocidad, por ejemplo, del magma, de la lava, ahora es de 20 metros a la hora, cuando llegó a ser de 700 al principio. Se preveía que aumentara, pues ha ido justo al contrario. Es verdad que ahora la isla, la parte por la que atraviesa la lava, es mucho más llana, pero bueno, la parte de arriba del volcán sigue siendo igual de alta, con lo cual se supone también, según los vulcanólogos, que se está reduciendo la cantidad de magma que está aflorando. En cualquier caso, serán muchas más las casas que se vean afectadas por la lengua de lava, por las coladas, y se espera que cuando llegue al mar haya otra dificultad añadida, que es que el contacto de la lava con el agua salada pues provoca una serie de efectos químicos y habrá sustancias tóxicas en el aire. Así que bueno, esa es la titular del diario ABC. La foto para este encuentro entre Andalucía y Valencia, los vemos en la foto del presidente andaluz, a Juanma Moreno, y el presidente valenciano, a Ximo Puig, que se vieron ayer para intentar consensuar una alianza, dice los periódicos en general, contra el sistema de financiación que les perjudica a estas dos comunidades especialmente y también a la murciana sobre todo. El encuentro se produjo en Sevilla, en el Palacio de San Telmo. El diario El Día pues utiliza un poco de cada uno, o sea, ven que tiene el titular, corresponde a la foto del diario ABC, y la foto al titular del Córdoba. Titular del día: Andalucía y Valencia cierran una alianza que inquieta al gobierno. Ayer lo dijo Nede Calviño, no le gustan ese tipo de, no de encuentros, dijo, pero sí de bloques que al final lo que hacen es enfrentar territorios. En definitiva, las comunidades que se sienten o que están infrafinanciadas, pues se enfrentan a las comunidades que según las estadísticas, según los números, se financian mejor. Básicamente el tema de la financiación consiste en ver qué criterio se aplica, porque ese es un criterio de población. Entre Andalucía y Valencia ocupan el 30% de la población española y eso les llevaría a recibir el 30% del dinero que se reparte y evidentemente pues no es así. La foto, les decía, coincide con el titular del Córdoba. La tercera dosis llega a las residencias, llega con el mismo enunciado incluso, y la fotografía: una sanitaria pincha a la vacuna a una mujer en una residencia. Salud comienza a administrar la vacuna a más de 6.000 cordobeses, es el subtítulo, de 33 centros de mayores. Empezamos por este asunto, si les parece, el tema de la vacunación. Como señalan los periódicos, ayer comenzó este programa de dosis de refuerzo. Una dosis que en principio solo se va a administrar a los enfermos inmunodeprimidos y a las personas residentes en centros de mayores, residencias de mayores. En cuanto a los mayores, serán en torno a 5.000. También hay unos 1.000 dependientes que viven en estas residencias, personas con alta dependencia. 6.078 en concreto son las personas que están en el censo que recibirán esta tercera dosis de la vacuna. Además están los inmunodeprimidos, que en Andalucía son unos 13.000,
pacientes, unos 1.500, menos de 1.500 en la provincia de Córdoba. Son personas que han tenido un trasplante de órgano sólido, que han recibido o van a recibir terapia inmunosupresora, también por trasplante de órgano sólido, o personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos. En fin, personas que tienen baja la defensa, para que nos entendamos, recibirán también esta tercera dosis de la vacuna. En principio, no se espera que haya más que este perfil. Repito, personas mayores, personas con grave dependencia, con gran dependencia, o personas inmunodeprimidas con inmunosupresión. Para el resto de personas mayores, bueno, hoy hay de nuevo reunión interterritorial en la que participan la ministra de Sanidad y los consejeros de Sanidad o de Salud de las comunidades autónomas, y abordarán varios asuntos, entre ellos terceras dosis o dosis de refuerzo, segundas dosis para Janssen. Saben que Janssen en principio se planteó con una sola aplicación, la vacuna de Janssen, son 2 millones de personas que es lo que se han recibido esta vacuna, y se está planteando darle una segunda dosis de refuerzo porque se está detectando en algunos estudios porque hay una pérdida de la inmunidad. Y luego pues está sobre la mesa la vacunación de los menores, que según Pfizer ya ha pasado todos los controles, pero ninguna agencia de medicamentos, ni la norteamericana ni la europea, han dado aún su visto bueno, con lo cual puede tardar todavía unas semanas, si no meses, en llegar para personas, para niños de entre 5 y 12 años. Y luego ya por último, están las personas más vulnerables, que cabe la posibilidad de que reciban una tercera dosis a la vez, al mismo tiempo que se vacunan en la campaña de la gripe. Pero eso ya llegará a partir de octubre, final de octubre, principio de noviembre, cuando se aborde el tema del refuerzo junto, repito, a la vacuna de la gripe. Por ahora, ayer comenzó en Córdoba, la capital, hubo varias residencias, las del Grupo Orpea, la residencia del Parque Figueroa y también la de Alzheimer San Rafael. Por cierto, ayer fue, como saben, el Día Mundial del Alzheimer, y también allí hubo campaña de vacunación. Se mantiene todavía la vacunación sin cita con esta unidad móvil para quien, bueno, se le haya pasado la fecha, y quien no tenga fecha pero prefiere una cita puede hacerlo como siempre a través de la web de la Consejería de Salud y Familia, a través del teléfono, a través del móvil, a través de la aplicación del móvil, quiero decir, o yendo incluso al centro de salud, aunque lo de ir al centro de salud es lo menos recomendable. Si es posible, hágalo por teléfono para ir acelerando los procesos. Por cierto, y ya termino con este asunto, en el Consejo Interterritorial esta tarde también se va a proponer por parte de algunos consejeros y consejeras que se amplíe el aforo de los campos de fútbol, creo que está al 40% ahora, y se amplíe, al 60% campos de fútbol, y se amplíe hasta el 80%, dado que la tasa de incidencia es muy baja. En Córdoba capital estamos en 30 o 31 casos por cada 100.000 habitantes. Como le digo, eso daría, si extrapolan 30 a 100.000, que en Córdoba habría 90 personas en los últimos 14 días con contagio. Una cifra muy pequeña, que es muy difícil encontrarlo, que vayan sin mascarilla ellos, sin mascarilla nosotros, y además nos provoquen un contagio sin estar vacunados. O sea, muy complicado el contagio, a ver si la cosa se mantiene tal y como va. Y por último, en el Consejo Interterritorial también habrá quien proponga el famoso pasaporte COVID para acceder inicialmente a los locales de ocio, porque ahí sí que es cierto que es complicado mantener distancias de seguridad, son establecimientos donde suele apelotonarse mucho la gente y donde no se usa mascarilla porque se está bebiendo, con lo cual se coinciden las dos exclusiones que harían inviable esta apertura. Se dejan que se abra, no hay unas medidas que yo no sé hasta qué punto se pueden cumplir, y se va a solicitar que para entrar en estos establecimientos se habilite pasaporte COVID. Ya vamos a un nivel de vacunación suficiente como para poder exigirle el pasaporte COVID a todo el que quiera entrar. Quien no tenga vacuna es porque no ha querido, o porque tiene menos de 12 años, o porque ha pasado la enfermedad. Si ha pasado la enfermedad ya tiene derecho a su pasaporte COVID, y si no ha querido, pues que no entre, y si es menor de edad, pues no puede, con lo cual parece que esa medida, si no es esta reunión de esta semana, la siguiente o la otra, se acabará implementando, porque ya en casi todos los países europeos se está imponiendo el pasaporte COVID para determinadas actividades. En el caso de España se ha optado por pedirlo para el ocio nocturno.
Más cosas. En la foto del diario Córdoba, la tromba de agua. Como les decía, ayer cayó una tromba espectacular de agua, intempestiva, como que se todas las trombas de agua. Estaba previsto, había alerta amarilla, primero en la subbética, luego se amplió a la Campiña, por cierto. Hoy hay alerta amarilla en el norte, en la zona norte de la provincia de Córdoba. En la tromba de agua de ayer, bueno, pues cayó mucha agua, hasta 50 litros en una hora, titulan los periódicos. Y eso hizo, pues bueno, fotos como las que están viendo ahí, como las que vieron ayer en nuestro informativo, fotos que han circulado por WhatsApp, por Twitter, y que han demostrado pues, que el agua, cuando dice que aquí llegué, ahí tienen una imagen, con un contenedor que está ahí circulando por las carreteras de Lucena, y eso hizo que, como les digo, pues se colapsara el tráfico, no solo en Lucena, Lucena capital, la ciudad de Lucena, donde más afectó, pero hubo otras ciudades donde hubo mucha agua y muchas carreteras que se vieron afectadas e incluso cortadas porque cayó muchísima agua en muy poco tiempo. En apenas una hora, señalan los periódicos, 50 litros. Como les digo, hoy la alerta amarilla se ha trasladado al norte de la provincia, muy al norte, en la zona ya del Guadiato Alto, y la zona alta del Alto Guadiato, y en la capital pues se espera que si llueve, si tiene que llover, lo haga como mucho hasta las 6, 7 de la tarde, y sería un chaparroncete, nada como lo que vimos también ayer tarde, que se quedó al lado de Lucena, se quedó en nada, pero también cayó agua durante un rato, a las 8 de la tarde, 7, 8 de la tarde cayó agua también en la capital. Bueno, pues más cosas que van a aparecer en los periódicos. Hay un tema complicado que aparece en los periódicos, aunque lo he visto solo en versión digital. Cordópolis, por ejemplo, titula que la intervención, se refiere a intervención municipal, asegura que el ayuntamiento no puede expropiar caballerizas por ser un bien protegido. Eso es consecuencia de un informe que ha elaborado la Intervención General de Fondos, que como se llama la intervención habitualmente. Intervención, saben, es un órgano independiente del ayuntamiento, aunque pertenece al ayuntamiento, que lo que hace es vigilar el uso del dinero público. Hay dos órganos fiscalizadores, la Secretaría General, lo que hace es velar por la aplicación de la ley, es decir, que lo que haga el ayuntamiento no sea ilegal, porque no tiene por qué tener conocimiento los capitulares de las leyes, o al menos a esa profundidad. E intervención lo que hace es velar porque el dinero público se utilice de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo establecido. Bueno, pues Intervención General de Fondos, que como se llama, ha dicho que ha dado dos razones fundamentales para explicar que no se debería expropiar caballerizas como se está haciendo, como se va a aprobar hoy, por cierto, en la Gerencia de Urbanismo. La primera es porque es un bien protegido en bien de interés cultural. Según la Ley de Patrimonio de Andalucía, en el artículo 37, en el caso de que alguien, no habla de ayuntamiento, una persona, se supone que para expropiar tiene que ser una entidad pública, un ayuntamiento, una diputación, quisiera expropiar, tiene que solicitarlo a la Junta de Andalucía, si es un bien de interés cultural, que además tendría una especie de derecho de tanteo. Es decir, si mañana el ayuntamiento, no sé, el de Valsequillo, quiere expropiar una iglesia que sea patrimonio de bien de interés cultural, tendría que proponérselo a la Junta, tendría que liberar la Junta ese bien, permitir esa compra y además esa expropiación, y además tendría derecho de tanteo para comprarlo antes. Claro, en el caso de caballerizas, no creo que la Junta tenga intención de adquirir caballerizas, pero sí que existe este artículo 37 que dice que es necesario la notificación previa y que la Junta tiene la prioridad. Ese es el primer apartado por el que no parece que el camino de la expropiación sea el correcto. Y el segundo, porque dice que la expropiación es una medida de urgencia, que no debe utilizarse para adquirir un bien. De hecho, en la ficha, el expediente de expropiación, se dice que se va a expropiar una cuestión urbanística, por cuestiones urbanísticas de declaración de utilidad pública. Asegura la interventora que no existe tal expropiación urbanística, porque en la ficha urbanística de caballerizas se habla de que se adquirirá por convenio, es decir, cuando el ayuntamiento presenta el convenio para hacerse con caballerizas, en la ficha técnica que se presenta y se aprueba en el Pleno, se habla de un convenio. El convenio, como saben, no se ha podido llevar a cabo, aunque se ha intentado en los últimos años, décadas casi. No se ha podido llevar a cabo, con lo cual el ayuntamiento, por acelerar, ha pensado la vía de la expropiación. Dice la interventora, en la intervención, que la expropiación no es el camino para adquirir bienes, a no ser que contravengan, como digo, estos bienes por una ficha urbanística. No sé, no se me ocurre. Hay que hacer un puente nuevo en la ciudad y en la ficha urbanística se habla de la adquisición de los terrenos mediante expropiación. Bueno, pues perfecto, se ha hecho en otros sitios también así. Pero en el caso este se habla de un convenio. Así que, según dice la intervención, en concreto la interventora, en su expediente,
no se puede expropiar Caballeriza por estas dos razones fundamentales. Es un bien protegido y no se puede utilizar la expropiación como una forma de adquisición de una propiedad. Hoy se va a llevar el dictamen al Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo. Hay votos suficientes, en teoría, a no ser que algún partido se desmarque para sacar adelante el convenio, y luego de la gerencia iría a la Junta de Gobierno local, que es quien tendría que expropiar, porque también lo señala este dictamen o este informe. El Consejo de la Gerencia no puede expropiar, no tiene capacidad jurídica para expropiar. La Junta de Gobierno, en el expediente, habla de que es la gerencia quien va a expropiar los terrenos, o sea, el solar, el local, el edificio, de las Caballerizas Reales. Bueno, hay que recordar además que intervención habla porque hay una afectación de dinero público. En principio va a pagar 3 millones, pero hay una reserva de hasta 6, porque luego habrá que buscar un justiprecio. Es probable que el Ministerio de Defensa acuda a los tribunales para subir el precio que se le pague y eso necesite mayor dinero. Así que, al tratarse de 6 millones de dinero público, pues intervención tiene que elaborar este informe, que no es suspensivo, es decir, el informe es un reparo que el equipo de gobierno puede levantar, es decir, vale, ya lo he leído, lo acepto, pero yo sigo adelante. Tendrá sus connotaciones distintas a que si no lo hubiera, sobre todo en asuntos tipo prevaricaciones o malversaciones. No es lo mismo que un alcalde o un concejal diga yo no sabía que esto era la ley, que encontrarse con un informe contrario que le haya dicho ya, le haya advertido ya de lo que está haciendo no es conforme a derecho. Hablando de intervención, bueno, este asunto habrá que ver cómo queda durante la mañana, aunque todo hace pensar que saldrá adelante con los votos de PP Ciudadanos, supongo yo que los de Vox, o con alguna abstención para no bloquear el proyecto. Decía yo que además de este informe de intervención, ayer Izquierda Unida desveló otro informe también de intervención en un caso polémico, el de las Caballerizas, el del Alcázar, pegadito a Caballeriza. Saben que desde hace algún tiempo el Ayuntamiento ha elaborado un pliego para la explotación del espectáculo nocturno del Alcázar, que, como señala el diario ABC, lleva 43 meses apagado ese espectáculo nocturno. Va para 4 años que se echó la luz. Bueno, pues en el pliego del expediente, o sea, el expediente del pliego del Alcázar, Izquierda Unida lleva ya varias semanas denunciando irregularidades. La primera y más flagrante, según Izquierda Unida, es que no hay proyecto. Se ha sacado licitación un proyecto, pero no se concreta en qué consiste el proyecto. Con lo cual, es arriesgado para empresas pequeñas, sobre todo, pequeñas y medianas, pujar por un proyecto que no saben cuánto les va a costar, porque no saben en qué consiste el proyecto. Siempre decís que la sospecha que tienen, que lo dejan ahí, señalan, pero no tira la piedra, señalan que quizás que haya algún novio ya adjudicado para ese proyecto y que ellos sí que tengan conocimiento de los datos que otros reclaman. De hecho, ocurrió una cosa muy curiosa, hubo un licitador que pidió una serie de datos, cuántas bombas de agua había que sustituir, cuál es la presión de las bombas, en fin, por saber cuánto tendría que gastarse. Y la información se incorporó al expediente cuando ya había habido otras empresas que habían presentado sus ofertas. O lo sabían ya de antes, esa información, o es que le daba igual. En fin, son asuntos extraños. Bueno, esa irregularidad que, como le digo, viene denunciando Izquierda Unida en las últimas semanas, ayer desveló que también existe un informe, un reparo por parte de Intervención, en el que dice que no se podría, que el expediente no es correcto. En concreto, en este caso, no es correcto, señala Intervención, porque es un contrato de concesión de servicios y no de concesión de servicio público. En fin, un tecnicismo que también haría recomendable, según Izquierda Unida, parar el proceso y reformar el pliego para hacerlo más acorde a lo que hay. Saben que hubo varios aspectos en este sentido. Esta información es la de, hablamos antes, la expropiación de Caballeriza. Yo hablo ahora de la expropiación del proyecto del Alcázar, como digo, pare con pare. Izquierda Unida ya hablaba, como les digo, hace ya algunas semanas de que el expediente no está, es una chapuza, según palabras de Pedro García, no incluye en qué consiste el proyecto, cuánta inversión hay que hacer. Luego hay una cantidad muy extraña en cuanto a que el canon que se abona es un canon muy bajito, muy pequeño, pero obliga a una inversión inicial muy grande. Claro, una empresa que quiera explotar este servicio, el canon podrá pagarlo con una entrada bajita, pero si la inversión es muy grande, igual se encuentra con que tarda mucho en amortizar la inversión. En fin, que parece que el expediente no se ha hecho con toda la pulcritud que se debe exigir a una institución, una entidad pública, a una administración pública, y que la unidad insiste en detenerlo. Por ahora, el expediente sigue adelante, creo además que acaba hoy o mañana el plazo para presentar ofertas, con lo cual no parece que dé tiempo
a paralizar el proceso, si es que tuvieran intención, por un lado, de paralizarlo. Más de monumentos. Señala el diario El Día en la portada, de la parte superior, Cultura, con imagen para Patricia del Pozo, la consejera. Cultura recupera su plan para cobrar por entrar a los monumentos de la Junta. Esta es una idea antigua, una idea que trajo este equipo de gobierno, me refiero a la Junta de Andalucía, lo trajo desde primera hora, pero luego es cierto que la pandemia paralizó todo el asunto. La primera vez que se nos habló de esto, hablaba de precios casi simbólicos y de que habría franjas amplias para los residentes, las personas de cada municipio, no tuvieran que pagar por entrar. Que el dinero, repito, si era en precio simbólico y además se destinaría exclusivamente a los propios presupuestos de cada uno de los monumentos. Aunque la idea no era mala, parecía aparentemente, que ello se paralizó, como les digo, porque la pandemia paralizó todo. Y ahora, ayer que estuvo en Córdoba Patricia del Pozo para otra cosa, aprovechó para recordar que el proyecto este está aquí y que es probable que lo retomen muy pronto, en cuanto la recuperación económica sea sólida y no sea todavía como hasta ahora. Bueno, son previsiones optimistas todas ellas, pero todavía hay muchas personas que no tienen su economía estabilizada. Como les digo, no hay muchos datos, solo que la idea es cobrar una entrada barata, y decía Patricia del Pozo, la consejera, ayer, que no parece lógico que una persona que venga de fuera de nuestro país a recorrer España pueda entrar a un monumento de la Junta gratis. Monumentos que en el caso de Córdoba capital son Medina Zara, la sinagoga y el Museo Arqueológico y el de Bellas Artes. Nada más, el resto de monumentos de la ciudad o son privados, como es el caso de la mezquita, o son del ayuntamiento, como es el caso del Alcázar, o son del Estado, como algún otro edificio que queda por ahí, poquita cosa. En la capital creo que no hay ninguno del Ministerio. Son del Ayuntamiento, repito, el Museo de Torres o el Alcázar y la Junta de las otras. Bueno, habrá que esperar a ver cómo funciona este asunto. Yo no creo que una entrada sí o una entrada no afecte demasiado a las visitas a los monumentos, pero también advierten los gestores culturales que bueno, que hay mucha gente que compara ofertas y que al final, por una tontería, una nimiedad, hace que un destino vaya a un sitio o vaya a otro. Córdoba titula, lo he leído, no recuerdo dónde lo he leído, en el diario, ahora si lo encuentro se lo digo. Córdoba se ha situado en el top 3 en cuanto a las previsiones de ocupación para el puente en el día de Córdoba, lo he leído, la versión digital. En el top 3 para las previsiones del día del Puente Andalucía. Es decir, que los turistas están apostando por venir a Córdoba en este puente y, repito, los gestores culturales advierten de que Córdoba viene por esa combinación calidad-precio que puede desbordarse en cualquier momento. En cuanto a hoteles, dice el diario ABC, no solamente para el Puente del Pilar, incluso para antes, los hoteles registran los primeros llenos desde el estallido de la pandemia, no ahora, incluso en agosto. Entrevistan a varios, Rafa Aguilar entrevista a varios directores de hoteles y, por ejemplo, el director del Parador asegura que ya en agosto ha habido llenos, que ha sido el mejor agosto de la historia del Parador, no sé si se refiere a su etapa o en general. Es verdad que el Parador tiene una singularidad, es un público muy nacional, que es el que se ha movido durante estas vacaciones. El reportaje, como les digo, habla con bastantes directores de hoteles y también con Félix Serrano, que es el director del CELU y también es el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, de Hospedaje. Claro, ellos dicen que, primero, no están todos los hoteles abiertos. Segundo, han bajado el precio de las habitaciones. Y luego, que el turismo nacional está acudiendo con reservas de ultimísima hora y con algún tipo de promociones. Por ejemplo, no cobran recarga, o sea, no cobran gastos de cancelación, por ejemplo. En fin, una serie de promociones que yo creo que son lógicas, pensando en que la situación está como está. Pero la temporada está siendo muy buena, según palabras del director del Parador, Antonio López. Dice, la temporada está siendo, un septiembre está siendo fantástico. Según Félix Serrano, la temporada está siendo alta e incluso muy alta algunos días con llenos y con una ocupación de fin de semana de en torno al 90%. Parece que la cosa se recupera. Lo que no es comprensible, yo no soy quien para meterme en negocios de nadie, es que con estas perspectivas, con estos datos, permanezcan hoteles cerrados, y los está todavía. Hay hoteles que han decidido mantener la presión echada hasta que la cosa se tranquilice del todo, y ya digo, hay hoteles que están con dificultades para dar una habitación en fin de semana y el hotel de al lado pues está cerrado. Hablando de turismo,
vamos acabando con el repaso. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado el confinamiento de los estudiantes cordobeses. Lo trae, por ejemplo, el diario Córdoba. Vienen muchos periódicos, lo he cogido del Córdoba. Recuerden que cuando el macrobotellón aquel hubo un brote importante en Baleares, le pilló allí a un grupo de cordobeses, estudiantes cordobeses, que ellos aseguraban que no habían estado en el momento del contagio aquel masivo y que incluso no tenían ni síntomas ni ni siquiera habían hecho una prueba. Sin embargo, el Gobierno de Baleares, la Dirección General de Salud Pública de Baleares, decidió confinarlos en sus hoteles. En ese hotel que están viendo, el Palma Belver, si recuerdan, que fue durante algunas semanas noticia de ámbito nacional. Los estudiantes estuvieron ahí unos días hasta que sus abogados presentaron recursos y el Tribunal de lo Contencioso de Baleares de Palma decidió que no podía mantenerse un confinamiento si no se lo había practicado ante una prueba o si no tenían el virus, y permitió su salida de las islas. Ahora el Gobierno balear ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el TSJB de Baleares, IB se llama, ha dado la razón al Gobierno balear en contra de la jueza del juzgado contencioso. ¿Por qué? Porque entiende el tribunal, primero, que no había mucha alternativa que no fuera a confinar, y en segundo lugar porque la juez que determinó que no se podía confinar a los chicos y chicas no tenía ningún tipo de informe, tenía solamente un informe que decía que era mejor confinarlo, no había ninguno que dijera que era mejor no confinarlo. Y dice el magistrado ahora que un juez no tiene conocimientos epidemiológicos para decidir por su propia cuenta si es bueno confinar o no. En principio, como saben, los chicos llevan mucho tiempo en sus casas, esto ocurrió este verano, en julio, creo recordar, no sé si fue en julio, ahora no quiero darle fechas que no sean correctas. Y no tienen que volver ni dejar de ir para acá para allá. Pero sí es cierto que habrá alguna responsabilidad administrativa o pecuniaria, económica, que pudiese verse alterada ahora por esta decisión del Tribunal Superior, que echa por tierra el argumento del juzgado contencioso, que es una jurisdicción inferior como ocurre en cualquier otro territorio. Primero está el juzgado contencioso y por encima de cualquier otro juzgado provincial está el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que equivale a nuestro Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, está por encima de las audiencias incluso. Es decir, que en principio es una noticia mala para los estudiantes que piensen en una reclamación económica, aunque esta vía lo que se juzga es otra cosa distinta. Ahora, si ya el tribunal le da razón a la Dirección General, pues es probable que en un futuro también se la diera en el caso de que hubiera una reclamación económica por este asunto. Bueno, más cosas. En la parte alta del diario El Día titula: "La familia del Antonio Cano de Pozoblanco reclaman al comedor, el comedor que se les prometió". Bueno, una errata, no es Antonio Cano, el colegio se llama Manuel Cano. En cualquier caso, los padres de ese comedor, es el único colegio, el Manuel Cano, es el único colegio de Pozoblanco que aún no tiene comedor en Pozoblanco. Y los padres el año pasado tuvieron que pagar de su bolsillo una aula de espera, que es una especie de biblioteca que tiene el colegio, para que los niños puedan aguantar un ratito más hasta que los padres les recojan, desde las 2 que salen hasta las 3 que salen unos padres a trabajar, pues lo pagan su bolsillo, y tampoco hay aula matinal, es decir, que ni tienen capacidad, el colegio tiene comedor y tampoco tiene un horario ampliado como otros colegios para conciliar el trabajo de los padres que entren a las 8, por ejemplo, y salgan a las 3, porque tengan esa posibilidad de dejar al alumno, a la alumna, al chico, a la chica, antes de volver a su trabajo. De manera que la reclamación se mantiene, van ya 2 años y amenazan con continuar sus movilizaciones si no se les hiciera caso. La Junta dice que ha abierto un proceso para dar la concesión del comedor, pero que las empresas no se presentan. Bueno, los padres dudan de que no haya una empresa que quiera hacerse con el comedor de ese colegio, no es que sea un grandísimo negocio, pero bueno, está la cosa como está y no entiende que no haya ninguna empresa que esté dispuesta a hacerlo. En cuanto al deporte, hoy toca un poco de descanso para el fútbol. Habla el diario Córdoba en la portada de las carreras populares. Vuelven, dice, las carreras populares. Córdoba acogerá este fin de semana 3 pruebas. Bueno, es una prueba,
una prueba importante, la media maratón Córdoba-Almodóvar, que bueno, pues tiene 500, creo que son 500 corredores, y luego un par de pruebas, bueno, son benéficas, una la de la cadena COPE, otra la de ACPACIS, que son carreras, bueno, que son menos carreras, quiero decir, con todo respeto para el que las corra, pero no son carreras competitivas, quiero decir, son carreras, bueno, carreras urbanas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, una grandísima noticia, como siempre decimos, no porque tenga yo mayor o peor, más o menos interés en que haya carreras, sino porque la normalidad va tomando terreno, en este caso es las carreras populares. Recuerden que hace mucho tiempo que no hay carreras, bueno, ha habido algunas, pero con muchas limitaciones, pero las grandes carreras populares se suspendieron a partir de que se detectó la pandemia, se diagnosticó tantos casos y tanto contagio, y ahora están volviendo poco a poco. Y esta de la carrera de la media maratón Córdoba-Almodóvar es una de las más significativas, con lo cual nos alegramos enormemente de que se recupere la normalidad y con ello pues todo el calendario, también el deportivo, que se ha quedado un poquito empantanado. Hasta aquí llegamos, como cada día. Les invito a que se sigan informando en los periódicos, en las radios, en las televisiones sobre todo, o que entren en internet. Mañana, si quieren estar con nosotros, les espero. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.